Juan capítulo 2, versículo 13. Como dice, estaba cerca La la Pascua Pascua de los judíos. de los judíos Sub- y Subió subió Jesús a Jesús Jerusalén. a Jerusalén. La palabra Pascua, ¿no? Lo vamos a estudiar en el siguiente video, en el siguiente estudio, ¿no? Porque lo vuelve a mencionar en el versículo 13. Ahora, versículo 14, ¿qué dice? Y halló en el templo a Y los halló en el que templo a los que vendían vendían bueyes, bueyes, ovejas y ovejas y palomas, palomas, y y a a los los cambistas cambistas ahí allí sentados. sentados. Muy bien, vamos a detenernos ahí. Jesús sube a Jerusalén. Se estaba acercando a la fiesta de la Pascua de los judíos, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer Jesús en Jerusalén? Como dice el encabezado, trae también tu Biblia, ¿no? Que Jesús Purifica el templo. purifica el templo. Y lo vamos a titular así, esta meditación. Jesús purifica el templo. ¿Qué significa purificar? La palabra purificar significa limpiar, quitar las impurezas, ¿no? Hacer puro algo. Por ejemplo, el oro, se dice que lo meten en un crisol para limpiarlo, para quitarle la suciedad. Y queda el oro puro, hacer algo puro. Según el diccionario, dice quitar de algo lo que le es extraño, dejándolo en el ser y perfección que debe tener según su calidad. Ahora, esta palabra es importante, ¿no? Porque si Jesús va a purificar, ¿qué cosa? El templo, según el versículo 14. ¿A dónde llega Jesús? En el templo, ¿no? Sí. Y halló en el templo. Llegó Jesús, llega al templo. ¿Qué es lo que mira? Dice ahí a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Estos animalitos eran usados para ofrenda, para ofrendar, para sacrificar. Por eso, como estaba cerca la fiesta, entonces aprovechaban vender allí. El asunto es de que estaban en el templo. Sí, eso Jesús no lo ve bien eso. Ajá, por eso en el versículo 15, ¿qué hizo Jesús? Aquí nos muestra en el versículo 15 cómo Jesús purifica el templo. Ahora déjeme explicarte la palabra templo. ¿Qué es templo? Templo, lo que dice la Biblia, no es como lo que pensamos el día de hoy. Por ejemplo, los presbiterianos, el lugar donde se reúnen, le llaman templo. ¿Has escuchado eso, no? Pero el templo aquí era un lugar de adoración. Tiene toda una historia, ¿no? El primer templo lo construyó Salomón, más tarde fue destruido, después lo levanta un hombre que se llama Zorobabel, y también era muy pequeño, y en este tiempo donde llega Jesús, el templo le llaman el templo de Herodes. ¿Sí? Ese templo era un impresionante edificio. Este rey que se llamó Herodes, había ampliado. Es más adelante menciona que ese templo lo habían construido durante 46 años. ¿Dónde se encuentra ese texto? Está en En el versículo 20. versículo 20, que dice, Sí. dijeron luego los judíos, en 46. 46 años fue edificado este templo, Y tú en y 3 tú en 3 días días lo lo levantarás. levantarás, lo levantas. Bueno, la idea ahí es que, según estaba yo estudiando un poquito, el templo se comenzó a reconstruir o a remodelar, mejor dicho, a hacer más grande este rey, según para complacer a los judíos por tantos males que había hecho con ellos. Entonces se dice que
20 años antes de Cristo. Esos años, ¿no? Antes de Cristo se comenzó a construir. Por eso ya cuando Jesús tenía 30 años, ya llevaba 46 años de reconstrucción, de remodelación. Y según dicen, y esto lo cuenta la historia, ¿no? Cuando Jesús entra en ese templo todavía no estaba finalizado. Según algunos cuentan que en el año 64 más o menos se terminó de completar toda la construcción de este llamado templo muy grande, impresionante, según dicen que fue una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo, ¿no? ¿Te imaginas? Tantos años para construir el templo o para remodelarlo, hacerlo más impresionante. Y 6 años más tarde, en el año 70, fue destruido ese templo. Hoy, hasta el día de hoy, no hay templo en Jerusalén. Pero la Biblia habla de muchos templos. Por ejemplo, hay un templo actual, ya no en Jerusalén, ya no en Israel, ya no de los judíos. Lo puse aquí, el templo actual. Es un templo espiritual. Muy bien. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice allí la escritura. Entonces, Jesús entra en este templo. ¿Entra a qué? O llega a purificar. ¿Cómo lo purifica? Versículo 14. No, versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del templo. Ahí está la palabra quitar, ¿no? Echar fuera. Muy bien. ¿A quiénes? Dice el texto. A todos. Y las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Te imaginas esta escena, esta actitud de Jesús? Fue un enojo, ¿no? Jesús se enojó en esta parte, en este lugar. Tuvo una actitud de enojo. Ahora, la Biblia habla de que sí, uno como creyente se puede enojar, pero que ese enojo no siga o no continúe en el día siguiente. La Biblia habla de eso. Enójense, pero no pequen. Entonces, aquí se considera que Jesús se enojó. ¿Por qué? Porque al ver que el templo se había desviado de su propósito, ¿no? Porque el templo, el propósito del templo era para adorar a Dios. Sí. La idea allí es que dentro de ese templo habían muebles, sobre todo había un mueble que se llamaba el Arca del Pacto, donde hacía Dios su presencia, donde Dios hacía presencia, ¿no? Por eso el templo también fue un lugar donde Dios habitaba, Dios moraba. Y Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo, en este caso, en medio del pueblo de Israel. Lo hizo desde el tabernáculo, luego en el templo manifestaba la gloria de Dios a través de una nube, le llamaban la Shekinah. Sí, era impresionante eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, ahí como Dios moraba dentro de su pueblo. Y cuando Salomón construyó el templo, le llamó casa para el nombre de Jehová. Era morada de Dios. Muy bien. Y era un lugar de adoración, era un centro de adoración. Si Jesús purifica ese templo, ese lugar, mejor dicho, ahora también que somos el templo de Dios, los creyentes somos el templo de Dios, según la Biblia, también nos purifica, ¿no? Quita la suciedad, quita nuestras manchas, quita nuestros pecados.
La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bueno, Jesús limpia este lugar, este lugar que se llamaba el templo, ¿no? Y es interesante cómo Jesús limpia, ¿no? Y ahí podemos hacer la aplicación. Así como Jesús purificó el templo, purifica su templo actual. Deberíamos recordar que el cuerpo de cada cristiano es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien, así como el Señor Jesús tenía afán que el templo de Jerusalén fuese mantenido puro. Igualmente debemos ser solícitos para que nuestros cuerpos sean cedidos al Señor para una limpieza continua. Muy bien, debe de haber una orden, debe de haber una limpieza, ¿no? Así como digo, hoy no tenemos un templo como estuvo en Israel, pero también tenemos aparte de que somos el templo de Dios, también tenemos un lugar donde reunirnos. No le llamamos templo, le llamamos sala, otros le llaman local o iglesia local. También podemos hacer alguna aplicación aquí. Si el lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos, no es puro o hay algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, en este caso, pues los líderes son los que tienen que limpiar, no ellos realmente, pero dar las instrucciones a que se obedezca y se haga tal como dice la palabra de Dios, ¿no? Por eso ahí podemos aplicar también. Ahora, versículo 10, ¿sí? ¿Versículo qué? Dice, 16. y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto. ¿Cómo? No Aquí está Jesús, ¿no? sé, Le dijo a los que vendían palomas, quita, quitad de aquí esto y no no hagáis hagáis de la la casa casa de mi padre, de mi casa padre. de mercado, Ahora, note cómo le llama Jesús el templo. ¿Le llama qué? casa de mi padre. Ya no pinta esto. Casa. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué le llama casa de mi padre? ¿Ok? O sea, el templo le llama la casa de su padre. Muy bien. Ahora, esto es interesante. Porque como allí Dios se hacía presente, ahí estaba su presencia, o sea, una manera de cómo los judíos adoraban a Dios, tenían relación con Él, es a través del templo. Y es interesante que la Biblia habla de que Jesús es el camino hacia el Padre. Por medio de Él nosotros llegamos a Dios, tenemos relación con Él. Pero, ¿qué sigue diciendo el texto? Aquí hay muchas aplicaciones, mucha enseñanza para nosotros los creyentes. ¿Qué sigue diciendo? No hagáis de la casa de mi padre, ¿casa de qué? Mercado, Casa de mercado. mercado. En otros evangelios, tanto como Mateo, Marcos y Lucas, le agregan otra frase. ¿Sabe cuál es? No solamente dice casa de mercado. No tenemos tiempo para leer todos esos pasajes, pero le agregan otra palabrita que dice cueva de ladrones. Sí, me llama la atención, pero Juan solamente menciona que la casa de su padre lo habían convertido en un mercado. ¿Qué hay en un mercado? Mucha venta, ¿no? Si tú vendes algo, ¿para qué lo haces? Para obtener ganancia, ¿no? Sí. Quiere decir que la casa del Padre, la casa de Dios, la casa de adoración, ese lugar de adoración o la casa de oración se había convertido en un negocio. Sí. El corazón del pueblo ya no era puro para ir a ofrecer ¿qué? Adoración a Dios.
Sí. Es triste cuando pasa esto en las iglesias también. ¿Sí? Hay muchas iglesias donde realmente solo hacen negocio. ¿Sí? Por eso en donde nos congregamos, pues no se vende nada porque distrae la atención de ir a servir al Señor, de ir a adorarle, ¿no? Sí, o sea, no es muy bueno, pero aquí podemos hacer una aplicación cómo debe ser una iglesia local. La iglesia local debe ser un centro de adoración. Pero si se mete ahí negocios, eso ya desvía la atención. Y eso es lo que vio Jesús. Ustedes han hecho la casa de mi padre a cueva de ladrones o casa de mercado, ¿no? Sí. Su propósito ya no estaba llevándose a cabo como debió ser, ¿no? Ahora, versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ujú. Entonces, ¿qué? Aquí tenemos los discípulos. Sí, Discípulos. ¿Qué es lo que vieron los discípulos? Cuando sus discípulos vieron lo que sucedía, recordaron que un sí, salmos, sí. que es el Salmos 69. Lo voy a poner aquí. Salmos 69, versículo 9. Sí. Se acordaron. ¿Qué es lo que acordaron? Dice, se Que está acordaron escrito, sus discípulos que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? El el celo celo de de tu tu casa casa me me consume. consume. Es decir, que esta actitud de Jesús al limpiar el templo, al echar fuera a aquellos y sacar a los animales del templo, ya estaba profetizado muchos años, 700 años antes, ¿no? Es interesante esto. ¿Qué es lo que vieron los discípulos? Un cumplimiento de la profecía de Salmo 69. Ah, el Salmo 69 dice, por ejemplo, en el versículo 7, le llaman un salmos mesiánico, es decir, son salmos que hablan de Jesús. Por ejemplo, te lo voy a leer, dice, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Todo eso tienen aplicación a Jesús. Ahora, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los desnuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. De los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, aquí está este Salmos que se cumple en Jesús. Pero esto es interesante. Ahora, pero avancemos un poquito. Ahorita te voy a explicar más. El versículo 18. Ahora miremos la actitud de los judíos, ¿no? Los discípulos vieron un cumplimiento de una profecía. Ahora, note los judíos. Aquí probablemente eran los líderes del templo o de Israel, por lo menos. Dice, y los judíos Respondieron respondieron y dijeron, y le dijeron, ¿qué ¿cómo le señal, dijeron? qué señal nos ¿Qué muestras? señal nos muestras Ya ya que que haces haces esto. esto? Ahora, note, los judíos piden una señal. Eso está en 1 Corintios también, capítulo 1, donde los judíos piden señal, ¿no? Sí, Entonces, esto es algo muy interesante también. Ahora, ¿por qué piden señal? Sigue diciendo el texto. y Respondiendo Jesús les dijo, y les dijo, destruid destruid este templo y en 3 y lo días lo levantaré. levantaré. Muy bien. Los judíos, cuando vieron esta actitud de Jesús, cómo limpiaba el templo, los líderes le hacen esta pregunta. ¿Qué señal nos muestras? Dice, ¿no? Sí, ya que haces Ya esto. que haces esto. ¿Por qué?
Porque al ver tanto el cumplimiento del Salmo 69 y al escuchar que es la casa de su padre, los judíos lleva a hacer esta pregunta. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que estaban viendo? Que tanto la actitud como las palabras de Jesús son ¿qué? Señal de que Jesucristo es el Mesías, es el Cristo, es el Hijo, lo voy a poner aquí, Hijo de Dios. Los judíos captaron esto, ellos sabían lo que estaba escrito, ellos son lectores, estudiantes de la Biblia, del Antiguo Testamento. Y se han dado cuenta, por lo menos por la palabra de Jesús, cuando dice Jesús, la casa de mi padre, ¿qué está dando a entender? Le llama a Dios como Padre. su padre, ¿no? ¿Qué Sí. significa eso? Que Él es el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y este es uno de los propósitos del libro del Evangelio de Juan, porque escribe el apóstol Juan este libro para dar a conocer que Jesús es el Hijo de Dios. El libro del Evangelio de Juan trata de la deidad de Cristo y en cada pasaje, cada sección que vamos a ir estudiando, vamos a encontrar siempre esta señal o esta indicación. Lo están entendiendo quizás, pero no de manera clara los judíos. Pero para nosotros es una preciosa enseñanza, cómo nosotros podemos ver la actitud, las palabras de Jesús que señalan, que indican, ¿te recuerdas qué significa señal? ¿Una señal para qué es? Son indicaciones Ajá. que anuncian lo que está por venir. Lo que hizo Jesús en el templo, tanto como sus palabras, son señales que Jesús es el Mesías y es el Cristo. En otras palabras, los judíos vieron una actitud mesiánica. Si lo comprimimos, si lo juntamos estas dos, tanto el versículo 17 y el versículo 18, ¿no? Y el versículo 19 también. Los discípulos vieron el cumplimiento de una profecía en Salmo 69. Los judíos piden una señal. Ahora, noten las palabras de Jesús. ¿Cómo les dice? Destruid este templo Y en 3 días lo levantaré. y en 3 días lo levantaré. Note, ¿qué entendieron los judíos? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Dice versículo 20. Dijeron luego los judíos, En 46 en años 46 fue años fue edificado este edificado. templo Y y tú en tú en 3 días 3 días levantarás. lo levantarás. Note cómo estaban entendiendo los judíos. Más él, versículo 21, Hablaba más él hablaba del templo de su cuerpo. de su cuerpo. Ahora, aquí hay otro asunto muy importante. Jesús se llama así el templo de Dios, el hábitat de Dios, el lugar de adoración. Obviamente que Jesús está usando una figura, ¿no? Una forma de decir, una forma de expresar, ¿no? Pero los judíos entendieron, destruyan el templo, el edificio. Y los judíos dijeron, ¿cómo vamos a destruir si en 46 años, si lo vamos a destruir, ¿y cómo lo vas a levantar en 3 días? Mas Jesús estaba hablando de lo voy a poner aquí, muerte y Resucitó. resurrección, ¿ok? Muerte y resurrección. Es decir, lo que está indicando Jesús, les voy a dar la señal, dice Jesús, dicho de otra manera. ¿Cuál es la señal? La muerte y resurrección de Cristo, la cual vendría a ser la más grande señal, la mayor señal
de que señala o indica que Jesús es el Cristo, ¿no? Jesús murió. ¿Qué pasó? Note lo que dice ahí el versículo 22. 22. Por Por tanto, tanto, cuando resucitó, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos discípulos se se acordaron acordaron que había dicho esto, que había dicho esto y creyeron creyeron la la escritura escritura y y la la palabra palabra de de Jesús Jesús que que había hablaba. dicho. Entonces, cuando resucitó de entre los muertos, ahí pudieron probar los discípulos, ¿no? Se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura. Lo que dijo Jesús aquí en este día, en esta ocasión, cuando murió y resucitó, se acordaron. Es decir, se cumplió la escritura. Esos discípulos fueron ellos mismos los testigos de lo que había dicho Jesús. Y estas frases, tanto como la casa de mi Padre, tanto como el cumplimiento del Salmo 69 y la muerte y resurrección de Cristo, son señales que indican que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Para nosotros es muy fácil llegar a esta comprensión. Eso sí, claro, cuando el Espíritu Santo nos revela lo que está aquí plasmado en su palabra. Muy bien. ¿Qué más podemos ver ahí? Básicamente, este párrafo, a pesar de que el título dice Jesús purifica el templo, trae grandes enseñanzas para nosotros los creyentes. ¿Sí? Entonces queda en nosotros creer que Jesús es el Cristo y Jesús es el Mesías, es el Cristo, es la misma palabra, es la misma cosa. Mesías, Cristo, pero sí, Hijo de Dios. Note cómo sacamos en esta parte, en este trozo de la Biblia, cómo sacamos y cómo llegamos a ver el punto muy importante también que Jesús, Hijo de Dios. Y ahí así podemos ir aprendiendo cómo el libro va a ir revelando cada vez más, con más claridad, acerca de Jesús, que es el Hijo de Dios. Muy bien, después continuamos con los siguientes versículos. Y tú que me estás viendo, Dios te bendiga.